Bienvenidos aquí a fondo que hicimos hoy, porque creemos que este es un hecho que vamos a ahondar a fondo, que está cambiando la historia y tiene que ver con dos momentos muy importantes que todos vimos por la televisión. Uno fue la impresionante recepción que le dio Xi Jinping, el presidente de China, a Donald Trump, quien llegó con todo su séquito a Pekín. Y hubo esta impresionante ceremonia en donde prácticamente el dueño del escenario era Xi Jinping. Después de que Donald Trump se fue, y un poco con el rabo entre las piernas, porque tampoco se supo muy bien qué era lo que realmente iba a cambiar en materia de comercio, y si se había entrado o no en una etapa de mejorar las relaciones comerciales con China. Ni se tocó tampoco el tema del estrecho de Hormuz, porque eso tampoco cambió. Resulta que se fue Donald Trump y llegó en visita oficial nada más ni nada menos que el presidente de Rusia. Llegó y exactamente, ¿no es verdad?, fue recibido de manera apoteósica por el dueño de la batuta, Xi Jinping. Hoy, en este momento, están discutiendo precisamente los pormenores de esa visita que sigue existiendo, y que yo creo que también demuestra de alguna manera cuál es el nuevo juego que está imponiendo China, la China de Xi Jinping. Tenemos aquí, yo creo que una de las personas, una sinóloga, que nadie dice cuando le decimos que es una sinóloga, toca decirle una experta en China, que es yo creo que una de las voces más autorizadas para hablar de China, para hablar de las relaciones que tiene China con el mundo y para hablar sobre lo que significa la China de Xi Jinping, y de haber tenido pues a los dos presidentes de dos países distintos sentados uno tras de otro, prácticamente pidiéndole cosas, ¿sí? Pues yo creo que es un momento muy especial que yo creo que cambió el mundo y que demuestra que el mundo está cambiado. Lina Luna, bienvenida aquí. Muchas gracias, María Jimena. Qué rico estar aquí nuevamente. Sí, y además ella es, además de docente, es una experta en China desde hace mucho tiempo, y es yo creo que de su mano que hemos podido entender muy bien qué es lo que está pasando hoy en China, que es la gran noticia, ¿no es verdad? Sobre todo después de todo lo que ha sucedido en el mapa geopolítico, desde la invasión de Rusia a China, digo yo, de invasión Rusia a Ucrania, y luego desde la decisión de Donald Trump de irse con toda contra Irán, lo que produjo una reacción por parte de Irán que hasta hoy está en pie, que es cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 67% del petróleo que sale del Medio Oriente hacia el mundo, incluido petróleos que van también a Estados Unidos. Pero todo eso pasó. Y después vino estas visitas, no solamente la de hoy que está Putin allá sentado con Xi Jinping, sino la que hizo Donald Trump hace unos días, y que todavía no entendemos qué fue lo que pasó, porque todavía no sabemos muy bien qué se acordó y qué nos habló. Comencemos por eso, Lina. ¿Qué entiende usted y cómo nos puede explicar esta visita? ¿Qué hay de nuevo en esta visita? A raíz de esas circunstancias que el mundo, pues, en el que está el mundo debido precisamente a la política intervencionista de Donald Trump. Bueno. Y de Putin. Y de Putin. Y de Putin. Claro. Sí. Como bien lo dices,
creo que en este momento, o sea, ya lo venimos diciendo hace rato, el mundo cambió, el mundo está cambiando, el mundo no es el mismo, estamos en una transformación profunda del sistema internacional, en un desquebrajamiento del sistema neoliberal que ha regido, digamos, toda la gobernanza global internacional. Eso ya viene sucediendo. Lo que pasa es que Trump 1, luego Biden, Trump 2, lo han mostrado con mucha más fuerza. Y al lado de eso está sucediendo que se ha construido, digamos, digamos, se han venido construyendo unos discursos, unas formas, unos parámetros paralelos del sur global, de los BRICS, de China, de otras visiones, de otras voces. Y si bien ya lo veníamos hablando, la visita de Donald Trump a China nos dijo de frente a todos, efectivamente eso no solo va a venir, ya llegó, ¿sí? O sea, esa transformación ya sucedió, ¿sí? Claro, en principio cuando se plantea esta visita, fue en Busan cuando se encuentran por una reunión muy corta, medio secreta, que realmente Trump estaba dando como una gira por Asia, pero la visita importante era esa con China. Y en teoría esta reunión era para hablar de aranceles, ¿sí? Y en ese momento Donald Trump estaba con todo el ego, así, mejor dicho, él era el rey del mundo con sus aranceles. Que le aclavó a China, pues, el arancel mayor. Claro. El 50%, no, creo que llegaron al 103%. 103, comenzó con 50 y llegaron al 103%. Y llegaron al 103 porque China, muy inteligentemente, desde Trump 1 se preparó para el Trump 2. Es decir, mucha gente creyó, y acá tenemos que analizarnos todos como países de todas partes del mundo, mientras que mucha gente dijo, ay, ya se fue Trump, ya va a volver a toda la normalidad, no sé qué. No estábamos preparados para un regreso de Trump, y mucho menos para un regreso de Trump tan 2.0, con confianza, ahora sí en sí mismo, ahora sí yo puedo hacer lo que quiera. China sí se preparó, estaba supremamente bien preparada, al punto que cuando Trump les sube los aranceles, entonces China lo que hace es decirle, listo, yo también. Yo le subo. Yo le subo, como un poco pago por ver, ¿no? Del poker face, este tipo de cosas. Y a la vez le dice, no le vendo tierras raras y dejo de comprarle soya y dejo de comprarle carnes y ya está, ¿no? Obviamente el gran afectado en ese momento fue Estados Unidos. Entonces se reúnen ahí en Busan para hacer una pausa y luego dicen, nos vamos a ver en China en mayo. Claro, Trump Mientras después... tanto, ¿qué pasó? Claro, nos sorprende primero Trump con una invasión o ¿cómo lo llamamos? Una operación táctica en Venezuela donde saca a Maduro, ¿no? En enero. Ya todos vemos como, uy, algo está pasando, pero la gran sorpresa después es Irán, ¿no? Porque ese 28 de febrero cambia todo, cambia... yo creo que es la hora que no he oído la primera persona que pueda decir de ningún lado que eso fue un acierto. Es decir, académicos dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en todas partes, todo el mundo dice esa invasión a Irán, ese ataque a Irán fue completamente desacertado. O sea, Trump no tenía en la cabeza claro lo que estaba haciendo. Hay que decir que Irán es el principal... digamos, un país que brinda o le vende petróleo a China, ¿no es verdad? Es uno de los principales junto con Rusia, ¿no? Claro, pero no es el único, ¿no? Y ahí también es una cosa... Yo como he leído el tema también. Venezuela-Irán, o sea, ¿cómo lo he leído? Venezuela también, la Venezuela de Maduro. Claro, además un petróleo que le vendían a China mucho más económico. Mucho más barato, sí. Pero acá tenemos que entender que estamos en una transición energética, ¿sí? Y esto, acá me voy a ir como a este mundo de la transición energética, porque algo que suele pasar en las transiciones energéticas es que el país que lideró la transición anterior, o sea, es el más dependiente a esa energía anterior y por lo tanto suele ser el que más le cuesta hacer la transición energética, pero los procesos de transición energética permiten que otros países entonces tomen la delantera en términos de recursos energéticos. Entonces estamos viendo una China que si bien obviamente tiene un montón de petróleo y sigue necesitando petróleo. Es muy rica en energía de viento, por ejemplo. Claro, eólica, solar. Sí. Es decir, China ya está, digamos, en un 60% al otro lado en la transición, ¿sí? Entonces, claro, acá hay dos cosas que se unen. China no solamente tiene grandes reservas de petróleo, sino que además necesita menos petróleo que Estados Unidos, porque ya ha hecho una transición energética. En cambio, Estados Unidos necesita ese petróleo más tierras raras, más un montón de cosas, porque también estamos en una guerra tecnológica, ¿no? En ese contexto, cuando China se le para así frente a Estados Unidos y le dice, listo, súbame los aranceles, pues para Estados Unidos era claro que todavía no tenía cómo tener el control real mientras siguiera teniendo desequilibrios con los minerales raros y con el petróleo. Entonces, claro, se apropiaron del petróleo que pudieron en Venezuela
Y yo creo que esperaban algo similar en Irán, ¿no? Como cambiamos el gobierno rapidito y tomamos el control de la principal reserva de petróleo del mundo y todo va a estar bien, porque no había como una comprensión de la relevancia del estrecho de Hormuz y de cómo los iraníes estaban listos para esto desde hace rato. Y de ¿sí? que Irán era muy distinto a Venezuela. Además, claro. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la gran estrategia que estaba pensando Estados Unidos era cómo me vuelvo fuerte en todos los aspectos para poder hacerle una competencia más frente a China, ¿no? Pero le salió mal. Sí. Y en medio de esa, digamos, de esos hechos que digamos, produce la política intervencionista de Donald Trump que usted está pues describiendo, también hay como una especie de recule. O sea, Donald Trump en materia de las tarifas y de los aranceles dice, va reduciendo toda esta guerra y dice, no, pues no, de 100 le bajo a 80, de 80 le bajo a no sé qué, después le bajo a 50 y quedaron en 30. Los aranceles, la guerra de los aranceles, hoy realmente, ¿en qué quedó? Pues quedó en que está congelada porque es el último tema que le conviene a Donald Trump tocar en este momento, ¿sí? ¿Cómo hace Donald Trump para decirle a China le va a subir aranceles cuando necesita urgentemente que le venda tierras raras, cuando necesita urgentemente que le compre carne, que le compre soya e incluso petróleo, que fue una de las cosas que aparentemente acordaron en esta reunión? Sí, petróleo de ellos y de Venezuela, ¿no es verdad? Sí, exacto, sí, pero obviamente el precio al que le vende el petróleo Estados Unidos a China es mucho más costoso que el precio al que lo compra normalmente China con Irán y al que lo compraba antes con Venezuela. Sí. Entonces, en cualquier sector, en cualquier cosa, claramente China aquí tiene lo que se llama como el upper hand, ¿no? Aquí China tiene el sartén por el mango en ese sentido. Y Estados Unidos, claro, el Estados Unidos después de la guerra en Irán ya es un Estados Unidos debilitadísimo, es un Estados Unidos más bien que casi en algún momento parecía que Trump le estaba rogando a Xi Jinping, o sea, era como, yo lo respeto, aunque la gente me diga que no, yo lo respeto un montón, me vine con los top CEO de las mayores empresas tecnológicas y financieras, ese fue el amortiguador de Trump. Mostrarle a China como el futuro de la cooperación tecnológica y financiera. Pero en el fondo no había nada con qué negociar, ¿sí? Entonces, ver a ese Donald Trump casi que rogando ayúdeme con Irán, pues es algo que nos muestra varias cosas. Porque sí, claro, el análisis inicial es, sí, se debilitó a Estados Unidos, ha cometido errores estratégicos. Pero hay una cosa que yo llevo más lejos y que me parece muy importante. Y es que desde hace mucho tiempo China nos viene diciendo, yo soy diferente, ¿sí? Yo no soy un país hegemónico, yo tengo 4 iniciativas globales, ¿sí? Que es la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de gobernanza global, la iniciativa de las civilizaciones globales. Tengo estas iniciativas globales con las que estoy explicando que creo que el mundo hay que manejarlo diferente. Ni siquiera ninguna está proponiendo acabar con el multilateralismo, ni acabar con la ONU, ni acabar con nada de eso, sino que realmente lo que propone ha sido como, ya no podemos seguir siendo un mundo manejado por bullies y que solamente algunos toman decisiones y todo el resto del mundo tiene que pagar, o que la arquitectura internacional está a favor solamente de los países poderosos y que el resto no tienen realmente poder. China viene proponiendo eso hace mucho tiempo, además viene diciendo hace mucho tiempo, y no, o sea, y mi política exterior es una política de paz. Yo no voy. Sí, eso dice. Sí, o sea, lo han dicho, y ese pragmatismo chino a nosotros nos cuesta mucho entenderlo. Hay que entender, bueno, por ejemplo, expliquemos un poco lo que tiene, por ejemplo, las relaciones de China hoy con Ucrania. Una de las cosas que más le sorprende a uno cuando va a Ucrania en plena guerra es que hay relaciones con China. Claro. Y que las relaciones son buenas. Sí. Es que entonces... No es un antagonismo, ¿sí? Para nada. Entonces para China nada. tampoco se ha metido, digamos, no se ha inmiscuido en el tema de la guerra con Ucrania, pero sí tiene, yo creo que digamos, como una bandera que de alguna manera Xi Jinping lo dijo, que tiene que ver con Taiwán. Exacto. Es decir, todo lo que está haciendo Donald Trump de políticas intervencionistas le está dando a la propia China los argumentos para ir a por Taiwán, que es uno de, digamos, de sus preceptos más claros y que siempre ha dicho, digamos, en la política exterior china, que es y en la interior nacional, que es la unidad china. La unificación china es uno de los proyectos, digamos, políticos que todavía no ha concluido el gobierno chino ni el régimen chino,
porque pues Taiwán sigue siendo protegida por Estados Unidos, que es la isla que le queda pegadito ahí a China, ¿no es verdad? Eso Sí. ¿qué pasó? ¿Por qué no nos explica qué es lo que pasó con Taiwán? Posibilidades de que eso cambie, de que Taiwán termine siendo Bueno, anexada a China. el resumen es el siguiente, porque esa es una historia pues, ni tan larga, pero tiene sus cosas. Uno es entender que no tiene nada que ver con la democracia, porque mucha gente lo pinta como que China quiere acabar con la democracia en Taiwán y anexarse el territorio. China nunca le ha declarado la guerra a la democracia como Estados Unidos sí se la ha declarado al comunismo, por ejemplo. Pero dos, Taiwán es y siempre ha sido un territorio chino. Lo que pasa es que cuando pierde el Kuomintang en el 1949, entonces lo que hace Chiang Kai-shek es irse a la isla de Taiwán a no reconocer el triunfo de los comunistas, pero el plan del Kuomintang era nos rearmamos y por eso se robaron todo el tesoro chino, se llevaron todas las armas que les habían dado los aliados para acabar con la invasión de Japón, todo ese tipo de cosas, pero Chiang Kai-shek pensó, acá nos rearmamos y recuperamos el continente. Sí. Entonces, pero eso se soluciona legalmente en 1971 cuando la ONU declara que el gobierno legítimo de China es el de Beijing. Cuando un país escoge entre Taiwán o China, no está escogiendo entre dos países. Está escogiendo que el gobierno de toda China legítimo es el de Taipei o que el gobierno de toda China legítimo es el de Beijing, ¿sí? Uh-huh. Entonces esas distorsiones que tenemos en el conflicto nos hacen como interpretarlo diferente. El caso es que para China, por lo tanto, lo que tiene con Taiwán es que es una provincia rebelde y China está buscando los caminos para, digamos, arreglar las relaciones con esa provincia rebelde. El camino que propone China es un país, dos sistemas, que es el que tiene con Hong Kong, con Macao. Sí, por ejemplo, Hong Kong. Yo me acuerdo cuando se iba a producir la cesión, porque Hong Kong, hay que decir, era protectorado británico, sí. ¿No es verdad? Y se hizo un acuerdo y terminó el acuerdo entregándole Hong Kong a China. Exacto. Y todo el mundo iba a decir que se iba a acabar Hong Kong, porque se iba a volver, pues, comunista. Exacto. ¿Qué pasó en Hong Kong? Entonces, lo que hizo, uno, recordar que en Hong Kong no hubo democracia hasta que no se fueron los ingleses, ¿sí? Antes era, como bien dices, una gobernación. Se llamaba así, como un protectorado. Un protectorado inglés, el que lideraba era el gobernador, no había permiso de tener partidos, ni movimientos políticos, ni nada por el estilo. Y lo que propone Deng Xiaoping en ese momento es un país, dos sistemas. Vamos a probar cómo funciona la democracia y vamos también, obviamente, como estamos abriéndonos, vamos a ver cómo funciona el libre mercado, cómo está instaurado en Hong Kong. Y de hecho, el mayor crecimiento de Hong Kong y la mayor libertad económica viene después de que se vuelve a China, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que propone, digamos, China siempre ha dicho es, bajo la política de un país, dos sistemas, funcionan Hong Kong, Macao y Taiwán. ¿Sí? Es decir, no les vamos a imponer nuestro modelo político ni nada por el estilo, pero son territorio chino. ¿Cierto? Ahora, ese tema, y acá vuelvo al tema del pragmatismo chino, ¿sí? Y es la iniciativa de seguridad global china que nos dijo, esa la sacaron precisamente con ocasión de la guerra en Ucrania, y es, la seguridad global es un bien común. No es un tema de que la seguridad de Europa es más importante que la de Rusia, por ejemplo. No es un tema de que la seguridad de Estados Unidos es más importante que la de Asia, ¿sí? Entonces, eso se llama el concepto de seguridad indivisible. El país que utilice el tema de seguridad para afectar el equilibrio de la seguridad global debería ser condenado por eso. Era un mensaje directo a Estados Unidos de ¿usted para qué le dice a Ucrania que se meta a la OTAN sabiendo que con eso va a generar un conflicto con Rusia? ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Desafortunadamente Ucrania cae en el juego y como lo vemos hoy en día, ahora está casi que abandonada a su suerte porque Trump no tiene la más mínima intención de ayudarlos y siguen en conflicto. Pero es lo mismo también que quiere hacer o que quería hacer Biden y que quería también después hacer Trump con Taiwán. Y es, les decimos que declaren la independencia y entonces con eso desestabilizamos China, ¿sí? O sea, es esa idea de lograr de alguna manera que esos países emergentes que pueden significar una competencia para la hegemonía de Estados Unidos no la logren. Y por eso fue que se emitió esta decisión, o se llegó a la decisión de Donald Trump de aprobar un paquete impresionante militar, de ayuda militar a Taiwán, que tengo entendido, usted me dirá, todavía no se ha empezado a desembolsar, pero sí está aprobado en el Congreso, por el Congreso norteamericano, y
ese fue el marco en el que Donald Trump llegó a la visita de Xi Jinping. Efectivamente. Digamos que cuando Estados Unidos reconoce a Beijing, se compromete que puede tener relaciones económicas o comerciales, pero no militares ni políticas, ¿sí? Ese es su compromiso con Taiwán. Y obviamente llevan años teniendo relaciones militares con Taiwán y la visita de Nancy Pelosi, por ejemplo, en el gobierno Biden y demás. Es decir, han venido metiendo el dedo en la llaga y este paquete de $14,000 millones de armamento, además de ayuda militar, pues obviamente es la razón, creo yo, por la cual Xi Jinping es tan tajante en decirle a Trump: mire, nosotros tenemos unas grandes posibilidades, porque literalmente se lo dijo de esta manera: nosotros podemos tener un equilibrio estratégico. Ese equilibrio estratégico es, nosotros podemos hacer que Make America Great Again esté perfectamente, o sea, puede subsistir con una China que se está rejuveneciendo. Nosotros podemos cooperar en tecnología, nosotros podemos cooperar y ponernos de acuerdo en nuestras diferencias, nosotros podemos hacer muchas cosas juntos y tener un gran futuro. Pero si usted se mete en Taiwán, no hay reversa. O sea, es como no hay nada que hacer. Apenas usted se meta en Taiwán, esto va a iniciar un conflicto inevitable entre Estados Unidos y China. Es decir, como que le planteó los dos escenarios de si ustedes siguen por ese camino de tratar de desequilibrar la región y el mundo con estas guerras unilaterales sin sentido, China no va a aceptarlo en términos de Taiwán. Pero mira lo que ha pasado de nuevo con Ucrania y con Irán. ¿Sí? La postura de China sigue siendo la misma. Sí. Si yo me sumo al discurso de Estados Unidos... Pues la postura de China es a favor de Irán. Es pragmática. Claro, no es que sea a favor, es que mira que ahí es donde las dos visiones cambian. Entonces, porque lo que uno entiende es que ellos, sin decirlo, pues primero han tenido relaciones políticas y comerciales profundas, tanto que pues les compran a muy buen precio el petróleo de Irán. Pero además... son parte, pues, forman parte de los BRICS, ¿sí? Están en los BRICS. Decidieron salir digamos, de que los BRICS decidieran no usar el dólar y meterse en sus monedas. O sea, eso es una posición. Claro, digamos, pero la posición China ahí... maneja el tema de los BRICS. Claro. No, acá el punto es que para nosotros, desde nuestro discurso normal de Occidente, son los buenos, son los malos, estoy en contra o estoy a favor. Cierto, ¿sí? Desde la perspectiva china es un pragmatismo pacífico de mantener un equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí es cuando dice China: ¿yo por qué me voy a meter a Irán? Si Irán son mis amigos, tenemos una excelente relación y no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de hacer. Sí. Entonces, si usted me dice que hable con Teherán, ¿a cuento de qué o por qué lo voy a hacer? Más bien, los llamo a que tengan diálogos de paz, que fue exactamente la misma postura frente a Rusia y Ucrania. Yo no voy a dejar de tener relaciones ni con Rusia ni con Ucrania, los invito más bien a diálogos de paz, ¿sí? Entonces no es un tema tanto de a favor o en contra de un país o del otro, sino un tema de mantener la paz global y la estabilidad global. Y que eso es evadir el conflicto a toda costa, ¿sí? Es decir, que primero tiene que venir la diplomacia, los diálogos, el multilateralismo, a toda costa evadir que el conflicto sea un conflicto armado. Ahora, Donald Trump llegó allá, o por lo menos eso decía la cadena Fox, con el objetivo de lograr que China le dijera a Irán que abriera el estrecho de Hormuz. Y eso no pasó. No, claro. Pues, es decir, es que es chistoso, ¿no? Porque Donald Trump lo planteó como, no, estamos de acuerdo con Irán. Pues, obvio, estamos de acuerdo en que terrible que haya conflicto y terrible que esté el estrecho de Hormuz cerrado, pero de ahí a que China haya dicho, voy a hacer lo posible porque Irán lo abra, no, porque para China es clarísimo que eso es algo que inició Estados Unidos y que Estados Unidos tendrá que hacer las dinámicas. O sea, China no se va a meter, China no va a echarle leña al fuego, pero China tampoco se va a meter para hacer que Irán haga algo que Irán considera que no debe hacer. Ahora, dentro de esta estrategia que dice usted que no se debe alterar el orden mundial, China paradójicamente terminó siendo la que más está avalando la política multilateral, las Naciones Unidas, por ejemplo. Usted me estaba contando que mientras Donald Trump prácticamente le hace el feo a las Naciones Unidas y a los países miembros de la máxima del Consejo de Seguridad,
China se ha reunido con todos ellos. Sí, acá nos damos cuenta de el rol, o sea, finalmente quién está teniendo los diálogos o quién está manteniendo esos diálogos tensos. Increíble, vaya paradoja. ¿Sí? En diciembre fue Macron en Francia, ¿no? Que es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Luego fue Starmer en enero, Reino Unido. Donald Trump ahora en mayo y en el mismo mayo Putin. ¿Sí? Más China, esos son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se supone que son los países encargados de mantener el equilibrio global. ¿Sí? Y eso nos habla de una China que lo que está diciendo es, miren, yo no voy a cambiar, ¿sí? No voy a cambiar mis políticas o sumarme a alianzas en contra o a favor, pero sí voy a promover un mundo pacífico, ¿sí? De nuevo, no por hermanita de la caridad o porque, la paz es no sé qué, sino porque el modelo chino siempre ha estado basado en la idea de que entre más se desarrolle el mundo y entre más equilibrado y tranquilo esté el mundo, mejor funciona. O sea, China necesita del mundo y el mundo necesita de China. Entonces, en ese sentido, China está siendo supremamente coherente con este discurso. Y vemos casi que dos mundos cuando vemos la visita de Trump y vemos la visita de Putin. Entonces, vamos a la visita de Putin. ¿Qué es lo importante de esa visita con Putin? Uno, pues esa visita ya estaba realmente planeada. Digamos que es coincidencia, es decir, si bien es coincidencia, sí es un simbolismo gigantesco, ¿no? Sí. Obviamente Putin es evidente, aunque los dos les dio todo el recibimiento diplomático impresionante, sí. Es evidente la cercanía con Putin. Creo que es la 25ª visita de Putin a China, pero además Putin, Putin fue con el presidente con el que China resolvió todo el tema con Rusia, es decir, cuando hicieron su acuerdo en el 2001 de buena vecindad, se quedó claro que no iban a volver a tener ningún problema en las fronteras ni nada por el estilo. Entonces vemos que son grandes amigos. Países fronterizos, que también es con una frontera gigantesca además, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que te puedo más bien leer lo que los dos dicen conjuntamente, ¿no? Porque démonos cuenta que no hubo un comunicado conjunto entre Estados Unidos y China, en cambio sí, con Putin, y creo que esto nos dice mucho. Debemos desplegar una coordinación internacional de calidad aún más alta y reformar y mejorar la gobernanza global. El mundo actual dista mucho de ser un lugar tranquilo. El unilateralismo y el hegemonismo han causado graves daños y el mundo corre el riesgo de retroceder a la ley de la selva. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben trabajar con determinación como grandes países responsables de defender la autoridad de la ONU y la equidad y la justicia internacionales y oponerse a todos los actos intimidatorios unilaterales y los intentos de dar marcha atrás en la historia, en especial todos los actos provocativos que rechacen los frutos de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y justifiquen y revivan el fascismo y el militarismo. Es decir, lo que antes oíamos de los aliados, ahora lo estamos oyendo de China y de Rusia. Ahora, ahí yo sí creo que Putin sí cruzó una frontera complicada cuando invadió a Rusia, cuando invadió a Ucrania, perdón, porque pues eso es un acto unilateral, pero fíjese que lo hace porque el argumento que hacen es porque se incumplieron los acuerdos de la posguerra por los cuales se creó la OTAN, ¿no? Y entonces ellos consideran que Occidente realmente no cumple con esos acuerdos y empieza su invasión a Ucrania, ¿no? Que es un poco, yo creo que el argumento que uno siempre oye cuando está en Ucrania y va allá e investiga. Pero, y ahí lo vuelve a decir, ahí se meten otra vez. Está cambiando realmente, o sea, y ya cambió realmente el mundo. O sea, estamos viendo digamos, como la caída o el descenso, digámoslo así, de un imperio que fue por muchos años, que fue los Estados Unidos. Un imperio mundial en el sentido de que era el policía que manejó y que ordenaba y que ponía orden en el mundo, ¿no es verdad? Y estamos entrando a un nuevo periodo, que yo sí creo que está dominado por la China de Xi Jinping, que es una China que hoy está sufriendo una desaceleración económica, que está ahí también con unos problemas internos económicos complicados, ¿no es verdad? Y que yo quisiera que usted adentrara en eso, porque Xi Jinping emerge como el gran, nuevo personaje ordenador en este escenario nuevo del mundo,
pero también es cierto que esa China que él representa hoy es una China que tiene problemas económicos y que está solucionándolos, hay veces por vías fáciles y otras veces por vías muy difíciles. ¿Cómo es ese nuevo poder que emerge, no solamente a nivel internacional, que ya lo definió usted, sino a nivel interno? Bueno, ahí hay varias cosas. Sí, es verdad que hay una ralentización de la economía china, pero es programada. Es decir, sí. aquí es importante entender eso. Un modelo, o sea, si hay algo que podemos ver en China es la resiliencia del modelo, tanto político como económico, ¿sí? Y social a la larga también. Entonces, China obviamente es supremamente relevante en este nuevo orden global, pero no es la única y de hecho su propuesta es más hacia el multilateralismo, BRICS, sur global, ¿sí? O sea, y en ese sentido, importante para América Latina tener eso en cuenta, ¿no? Incluso también desde la perspectiva de... ¿cómo se llama? Escudo de las Américas, no se metan con China, pero allá va Trump a decir el desarrollo futuro está con China, ¿no? Entonces, América Latina tiene que un poco leer esos dos mensajes. Pero yo creo que América Latina ya leyó, porque, es decir, con excepción de Colombia, China es el socio más importante de la mayoría de los países en América Latina. Claro, pero por ejemplo, si ves esta propuesta del escudo de las Américas y todo este tipo de cosas, pues sí nos muestra, es más allá como precisamente que digan lo que quieran los políticos, pero que en el fondo tengamos claro que el camino no está en encerrarnos a China, sino más bien en la diversificación, no solamente con China, sino también con los BRICS y la demás, gran pregunta es para Colombia, que es el único Exacto. país rezagado en eso. Es increíble, o sea, ni el Perú, ni Ecuador, ni Argentina, ni Chile, ni ninguno, ni Uruguay, o sea, ¿qué es esto? Nosotros seguimos siendo un país, el único país que no tiene esas mismas relaciones con China. Somos en este momento uno de los países más vulnerables de América Latina, por precisamente el exceso de dependencia a Estados Unidos y la poca diversificación que tenemos en nuestras relaciones exteriores. Pero bueno, dicho esto, voy a que China en ese sentido tiene un modelo que tiene claro, por ejemplo, acaban de decir su 15º plan quinquenal. Claro, nos muestra que hay problemas, hay todavía problemas con la corrupción, hay problemas poblacionales, pero para China, y eso no solo China, Japón y Corea también están apostándole a que con la inteligencia artificial y la robótica van a mantener la productividad necesaria para mantener a esa población más vieja, que no va a poder sostener una población joven reducida. Y dentro de eso también lo que nos está diciendo China es, ¿y si yo quiero que este modelo de innovación tecnológica chino al que le estoy apostando se mantenga a futuro, necesito que la gente sea feliz? Es rarísimo. O sea, es un resultado de tenemos que hacer políticas. Sí, o sea, tenemos una política social que aunque no sea eficiente económicamente, hay que mantenerla porque ese bienestar de la población es el que va a hacer que sigan innovando. Si no, se va a acabar la innovación como se ha acabado un poco en Japón, que está rezagado en innovación, en Corea también. Entonces le están apostando incluso a un modelo que luego estaremos mirando qué tan eficiente es o no. Esto para decir, China todavía le queda mucho espacio de maniobra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos viendo un país que se adapta, que es resiliente, que no está fijo en ciertas cosas, y eso nos abre un montón de oportunidades, no solamente a Colombia, al mundo, ¿sí? Oportunidades de otras visiones de desarrollo, oportunidades de transferencia tecnológica, oportunidades de, por ejemplo, acceder a esas nuevas energías más rápido de lo que, y de pronto incluso hasta saltarnos etapas de la energía fósil y demás. Es decir, todo eso está abierto. ¿Sí? Claro. Toda esta revolución con los carros eléctricos que ha tenido China, que es impresionante. Por ejemplo. Ya no hay bicicletas casi. De acuerdo, de acuerdo. Pero ahí el tema es que están dispuestos a invertir, están dispuestos a transferir tecnología. Y Lina, en materia de libertades, que es una de las cosas que uno siempre se pregunta en este modelo chino, ¿cómo es ese tema? Es un tema, hay que entender que estamos hablando de una sociedad confuciana. Entonces, el concepto de libertad, ¿no?, es diferente en una sociedad confuciana donde el bienestar social está por encima del bienestar individual. China es más libre en términos materiales, es decir, es real que, y eso lo decía Ai Weiwei hace poco, fue supremamente interesante, que sacó uno de los grandes críticos, o sea, es un chino muy crítico de China, pues un sí, artista porque chino. Es un artista chino que
bueno, ha hecho unas cosas impresionantes como protesta a la revolución cultural de Mao. Exacto. Eso es más o menos lo que él ha hecho. Y a la censura. Y a la censura, sí. Entonces, que comenzó con la revolución, según él, ¿no? En su obra lo plantea muy bien. Exacto. Entonces, hace poco lo entrevistan porque sacó un nuevo no sé si es libro o performance de censura, y lo estaban entrevistando en Inglaterra y le dicen, bueno, la censura en China es terrible, ¿no? Y él dice, pues sí y no, porque básicamente en China, pues tú dices, no sé, odio al gobierno y puede que te digan no lo digas, pero te escuchan. Te escuchan tanto que si susurras odio al gobierno, te escuchan. En cambio, yo me puedo parar aquí en Londres a decir, dejen de matar, dejen el genocidio en Palestina y me llevan a la cárcel, ¿sí? Pero además decía, lo que pasa es que en China tú susurras y te escuchan. En Occidente tú gritas y tu voz no importa, ¿sí? Es un poco como ese debate que decía Ai Weiwei de las diferencias entre las culturas. Entonces, en términos objetivos... ¿Ai Weiwei puede volver otra vez a China? De hecho, últimamente sí puede. Y últimamente ha dicho que volvió, de hecho, hace poco y le sorprendió tanto el desarrollo que cambió muchas de sus perspectivas respecto a cosas que antes decía de China. Esa es una de las cosas interesantes que todos los periodistas americanos dijeron, incluso los de Fox, porque yo vi las dos, digamos como las dos transmisiones, una de CNN y otra de Fox, y era impresionante porque todos decían, pero qué desarrollo, ¿dónde están las bicicletas? Esto es otra China muy distinta a la China que se habían imaginado en su cabeza, ¿no? Es realmente una transformación muy impresionante, ¿no? Claro, y ese es el tema de la creatividad y la libertad. A eso voy, sí. Es decir, claro, yo en teoría en Colombia soy libre de llegar a ser presidente de Colombia si quiero, pero objetivamente puedo. O sea, si crezco sin educación, sin salud, mala alimentación y no, o sea, objetivamente puedo llegar a ejercer esa libertad o no, que es lo que nos decían Marta Nussbaum, Amartya Sen, que es como un momento, hablamos mucho de libertad subjetiva, pero la libertad material tiene que ser evidente. En China hay libertad material, ¿sí? Y subjetivamente sí creo que es uno de sus temas, cómo va a ser China para aprender cada vez mejor a lidiar con las críticas que surjan. Ahora, es curioso, mi última vez en China, yo estaba aterrada el año pasado. Ahora vuelvo otra vez a ver cómo va la cosa, pero estaba aterrada porque, no sé, la masajista, el señor de la tienda, o sea, la gente de la calle me decían, usted habla muy bien chino, ¿por qué no se viene otra vez a vivir acá? Estamos felices, está genial. O sea, ver a la gente tan enamorada de su país, no me ha pasado antes en China. Siempre me tocaba algún crítico que decía, pero de tal cosa, nunca me ha pasado. Que yo estaba en Xinjiang en ese momento, por ejemplo, la ruta de la seda, zonas muy lejanas. Y te hablo de que todo el mundo era como, no, acá estamos creciendo, está genial, las oportunidades están increíbles. Entonces, increíble ver que la misma población está sintiendo que China está grande. Obviamente hay problemas, obviamente hay temas por resolver, lo que te digo, la corrupción. Hay temas, por ejemplo, legales en los mecanismos legales de China que todavía requieren ser revisados y garantizar un debido proceso de manera más clara. Entonces, claro, grietas hay, conflictos hay, pero lo que pasa es que es muy resiliente, es muy flexible. Y en el tema de las mujeres, porque yo siempre pienso que una manera de entender, o sea, uno de los problemas que tenemos los de Occidente, si es que somos de Occidente, yo no sé, para entender lo que pasa en sociedades como la China, incluso también la japonesa o coreana, tiene que ver con que tienen unas instituciones muy fuertes y unas costumbres, ¿no es verdad? Donde la mujer no se desarrolla igual. En China no. Pero yo quisiera que en el Japón todavía subsiste. Sí, subsiste. Y eso no se ha cambiado sustancialmente. A mí me da la impresión, yo no he ido sino una vez a China, pero conozco muchas chinas, que eso sí ha cambiado en China. Mucho. ¿Sí? ¿Por qué ha cambiado en China? Incluso en la narrativa de las películas chinas. Ahora, no sé si eso es así desde siempre, pero hay generales mujeres, hay, no sé, hay mujeres que hacen cosas que no suelen hacer en sociedades, ni siquiera aquí, ¿sí? Entonces, explícame cómo funciona eso. Las sociedades confucianas son profundamente machistas, ¿no? O sea, es decir, dentro de la idea de Confucio, el rol de la mujer era obedecer al papá, luego al marido y luego al hijo mayor. O sea, la mujer siempre en función del hombre. Sí. La idea de los
harems de concubinas, básicamente era su función es tener hijos y ya está, y si se murió, pues desde que haya dado el hijo no importa, ¿sí? O sea, es decir, profundamente machistas y patriarcales. En China el punto de quiebre fue el comunismo, ¿sí? Fue la llegada de Mao Zedong y la esposa de Sun Yat-sen, que fue parte del Partido Comunista, fue la que lideró la revolución feminista en China. Entonces, claro, porque era la liberación de las clases, las razas y los géneros, es decir, era la eliminación de la explotación de unos sobre otros en cualquier cosa. Obviamente no fue un proceso perfecto y obviamente eso, pues por un lado duplicó la mano. No muy perfecto porque cuando vino Donald Trump, toda la mesa era en el lado de Donald Trump, eran todos hombres, y en el lado de Xi Jinping, todos hombres. Claro, ¿qué pasó? A mí eso me impresionó muchísimo, ¿sabes? Mira que sí, pero a todos, que en este momento sigan siendo solo hombres los que hablan de absolutamente todo. Sí. Pero ahí mira que es muy interesante. Entonces, ¿qué pasó en China? Claro, la mujer entró al, digamos, a ser parte de la mano de obra. Sí. Y no hay discriminación de salario, no hay techo de vidrio, nada de eso en el sector privado. Pero sí lo hay en el sector público. Sí hay todavía, es decir, yo lo explico como que el feminismo social se dio enteramente, pero en lo íntimo no tanto, ¿sí? Como sigue habiendo a veces esas relaciones machistas de los hombres hacia las mujeres en China en lo íntimo, ¿sí? Pero en lo social no. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Que la mayoría de CEOs de compañías chinas son mujeres, que cada vez la lista de nuevos millonarios son mujeres, pero en el sector público, en el sector político, todavía hay un desbalance gigantesco. Entonces yo creo que eso lo que nos muestra es que el objetivo se dio, pero que en esas todavía sigue habiendo. Pero obviamente yo creo que también, y vi alguna vez una encuesta en que decían que a las mujeres en China les parece preferible ganar mucha plata en el sector privado más que el poder en el Partido Comunista. Es también como una atracción más, mire, yo soy más libre si tengo mi empresa, tengo mucha plata y hago lo que quiero, que meterme que estar en las reglas del Partido Comunista. Exacto. Entonces, yo creo que son muchas cosas al tiempo, pero yo creo que la diferencia es esa, es que se hizo esa reforma objetiva del feminismo que cada vez tomó más fuerza, cada vez se prefieren mujeres para un montón de cargos, además, son como más confiables que los hombres en esa perspectiva. Los papás ahora prefieren tener hijas que hijos, por ejemplo, que antes era al revés. Pero en términos, digamos, más profundos, sigue habiendo una idea de que las mujeres en el sector, digamos, dentro del partido, pues creo que son 40% mujeres, 60% hombres, pero que lleguen al Politburo, o sea, que logren llegar hasta arriba, requiere de, todavía hay procesos ahí que están pendientes. Sí, a mí me pareció que esa foto de Donald Trump pues, y de Xi Jinping sin mujeres. No, fatal, pero bueno, ahí está un retrato de una realidad. Sí. Y finalmente, Colombia. Colombia es el único país que está rezagado en materia de apertura de relaciones con China. Yo creo que eso debería haber cambiado en algo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque se decidió finalmente meterse en la ruta de la seda, que es una estrategia comercial de China que recoge pues esta historia de la ruta de la seda, que China fue el país que inició el comercio, ¿no es verdad? ¿Qué hay de eso? ¿Qué posibilidades hay de que Colombia pueda seguir manteniendo sus relaciones con los Estados Unidos sin ningún problema como hacen los demás países, incluido Milei, que es tan cercano a Donald Trump, y también tener buenas relaciones con China? Yo aquí veo eso más difícil. El propio dirigente gremial estuvo acá, Bruce lo dijo claramente acá, dijo, es que los chinos no nos van a comprar nada. Estados Unidos sí nos compra. Los chinos no. Los chinos quieren venir a hacer ferrocarriles, venir a hacer obras acá, pero no nos compran nada. Pues es bastante complejo. Colombia no es el más atrasado, digamos que podríamos decir que Paraguay y los países que todavía reconocen a Taiwán son los más atrasados, pero dentro de los que reconocen a China, somos el más atrasado, ¿sí? Y yo creo que tiene mucho que ver, uno, esa decisión de ser el mejor amigo de Estados Unidos y enfocarlo todo en Estados Unidos, que hoy todavía es algo que hay personas que dicen, no, hay que reconstruir la relación con Estados Unidos, como si no leyeran el mundo. O sea,
Estados Unidos no va a volver a ser el mismo Estados Unidos, no hay cómo reconstruir esa relación. Los otros países de América Latina, aún siendo muy cercanos a Estados Unidos, sí identificaron hace mucho tiempo que tenían que diversificar y que China era un socio importante. De hecho, si nosotros miramos la balanza comercial de Perú con China, de Ecuador con China, de Chile con China, de Brasil con China, es superavitaria para los países, porque precisamente para China es importante que existan ese tipo de lo que ellos llaman relación gana-gana. Si nuestra relación es deficitaria es porque no es planificada, es porque ha sido una relación que ha sido más como espontánea dependiendo del sector gremial que quiera o no abrir sus relaciones hacia China, y es sobre todo porque nosotros nos dedicamos a comprarle a China, pero no a planificar qué queremos que haga China acá. Entonces, en principio... Va a ser el metro. Por ejemplo, y creo que todos coincidimos en que de alguna manera el metro ha salido, pues hasta ahora pareciera que va rápido y va bien, ¿no? Pero mira, por ejemplo, esa política de Trump de sacar a China, entonces hace que no se pueda financiar la segunda línea del metro si la lleva una empresa china. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como Colombia? Empezar a tomar decisiones más soberanas, como por ejemplo decir, listo, pues si entramos al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, o si ya que estamos en la iniciativa de la Franja y la Ruta, pues que China lo financie, por ejemplo, ¿no? Pero esas son decisiones que tienen que tomarse desde una soberanía que mira a largo plazo y no que nos quedamos viendo el corto plazo, pero sobre todo creo que estamos desactualizados en cómo leemos el mundo y seguimos muy ideologizados cuando deberíamos ser más pragmáticos en cómo diversificar nuestras relaciones para tener de todo, transferencia tecnológica, infraestructura, es decir, no es solo China, es el mundo y estamos todavía leyéndolo como si fuera ese mundo de Guerra Fría que hace rato que no es. No, exactamente. Bueno, este es el mensaje. Hola, aló, el mundo cambió. Sí, ¿no es verdad? De acuerdo. Y tenemos que cambiar los colombianos y el gobierno y el poder, sea el que sea el próximo presidente, ¿no es verdad? De acuerdo. De acuerdo, hay que diversificar las relaciones y tomar decisiones más soberanas. Bueno, Lina Luna, muchas gracias. Como siempre, usted nos ilustra y nos explica un mundo que no conocemos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.